Hola, estimados estudiantes. En este siguiente video veremos algunos ejemplos de cómo resolver problemas de encuentro. Supongamos que se levantó la cuarentena y podemos juntarnos al fin con nuestros amigos. ¿En qué debo ponerme de acuerdo? En el tiempo y en la posición. Bueno, esto es lo que tenemos que encontrar en estos problemas: el tiempo y la posición. Algunos problemas vamos a tener en que las personas pueden salir al mismo tiempo o no salen al mismo tiempo. Entonces ahí tengo diferentes tiempos iniciales para cada uno. Bueno, esto lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Vamos con el primero. Un auto sale de la ciudad de Mendoza con una velocidad constante de 60 km/h y un segundo auto también sale de la misma ciudad con una velocidad constante de 75 km/h, pero sale 2 horas más tarde. Calcular la posición y el tiempo de encuentro. Si hace falta, lo leemos varias veces al problema. Yo les sugiero que puedan marcar con algún color, resaltar los datos del problema. Tener especial atención en las unidades que tienen esos datos. Si no están en las mismas unidades, recuerden que debemos trabajar en las mismas unidades. Una vez hecho eso, vamos a trazar un sistema de referencia unidimensional con dirección, sentido, tiene que estar a escala. Debemos colocar el origen y las unidades correspondientes. Una vez realizado eso, volcamos los datos. Vamos con el primer auto. Si me dice que sale de la ciudad de Mendoza, entonces, por mi sistema de referencia, el origen va a estar en la ciudad de Mendoza. Entonces, ¿cuál va a ser la posición inicial de ese auto? Por mi sistema de referencia va a ser 0 kilómetros. Su velocidad, 60 km/h, y el tiempo inicial de A lo voy a colocar como 0 horas. Cuando tengamos ejercicios donde salen a diferente horario, uno de los dos tiene que tener el tiempo inicial 0. En este caso vamos a optar por el primero. El tiempo inicial es 0. El segundo auto, veamos la característica del segundo auto. También sale a la ciudad de Mendoza. Entonces, su posición inicial, ¿cuánto va a ser? 0 kilómetros. Su velocidad, 75 km/h. Y el tiempo inicial de B va a ser 2 horas. Este móvil sale 2 horas más tarde. Por lo tanto, el tiempo inicial va a ser 2 horas. Fíjense el tema de las velocidades y de los signos. Debemos tener especial cuidado al colocar el signo de la velocidad, porque tiene que ir de acuerdo al sentido del movimiento de cada móvil con respecto al sistema de referencia elegido. En este caso, la velocidad de ambos móviles es positivo por mi sistema de referencia. El paso siguiente va a ser trabajar con la ecuación horaria de cada móvil. Fíjense, móvil A, posición final es igual a posición inicial más la velocidad por diferencial tiempo. Móvil B, posición final es igual a posición inicial más velocidad por diferencial tiempo. Fíjense, lo que tenemos que encontrar nosotros es el tiempo de encuentro para ambas ecuaciones, tiempo de encuentro para ambos móviles. Teniendo en cuenta que, fíjense, el tiempo inicial de A es 0 y el tiempo inicial de B son 2 horas. Bien. Para un mismo tiempo, las posiciones van a ser iguales, si no, no estaríamos hablando de encuentro. Entonces, vamos a trabajar con posición de encuentro, X sub E, para cada móvil. Entonces, ¿qué debo hacer? Reemplazar los datos obtenidos en el paso anterior. Fíjense, posición inicial para A, 0, más su velocidad
por el tiempo de encuentro. Como el tiempo inicial de A es 0, directamente pongo tiempo de encuentro. Vamos con el móvil B. Su posición inicial, como también sale de la ciudad de Mendoza, es 0, más su velocidad por diferencia del tiempo. Fíjense acá, muy importante. Tiempo de encuentro menos 2 horas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si sabemos que sus posiciones van a ser iguales, vamos a trabajar con un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a trabajar con se sugiere, le recomendamos trabajar con el método de igualación. Entonces, ¿qué voy a igualar? Igualo las dos ecuaciones horarias de cada móvil. Una vez que igualé, ahora tengo que hallar la incógnita, que en este caso es el tiempo de encuentro. Antes de empezar a resolver, me fijo, en este caso, por ejemplo, que debo aplicar la propiedad distributiva. Aplico la propiedad distributiva y una vez realizado eso, todo lo que tenga la incógnita, en este caso el tiempo de encuentro, lo tengo que colocar de un miembro y el resto del otro miembro. Una vez realizado eso, saco factor común y despejo el tiempo de encuentro, que en este caso nos va a dar 10 horas. Tiempo de encuentro, 10 horas. Bien, en este caso, que ya encontramos el tiempo de encuentro, el problema no les aclara y no les dice tiempo de encuentro respecto a A o tiempo de encuentro respecto a B. Si no se les aclara, por ejemplo acá, el resultado sería 10 horas. Pero, fíjense, 10 horas es lo que tardó A. O sea, recuerden la variación de tiempo de A. Es el tiempo de encuentro menos 0, 10. Pero si yo les pregunto, con respecto a B, ¿cuál sería el tiempo? Con respecto a B. Recuerden que la variación del tiempo de B era el tiempo de encuentro menos el tiempo inicial de B. Por lo tanto, van a ser 10 horas menos 2 horas. Entonces, respecto a B, el tiempo de encuentro es 8 horas. En esto tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Entonces, porque no siempre los valores de posición y tiempo que uno encuentra al resolver las ecuaciones son las respuestas a las preguntas hechas en el problema. Entonces, para responder correctamente debemos tener presente el sistema de referencia que hemos elegido al empezar. Una vez hallado el tiempo de encuentro, lo voy a reemplazar en la ecuación horaria de uno de los dos móviles. Por ejemplo, vamos con A. ¿Cuál es cómo me quedó la ecuación horaria? Velocidad por el tiempo de encuentro. Entonces, al reemplazarlo, me va a quedar que la posición de encuentro es 600 kilómetros. Bueno, pero lo pueden hacer en A. Y en B, también lo pueden hacer en B. Fíjense cómo le va a quedar acá. Fíjense, velocidad por diferencial T. O sea, 10 horas menos las 2 horas. O sea, serían las 8 horas que encontramos acá arriba. ¿Cuál es la posición? 600 kilómetros. No hace falta que lo hagan en los dos, con que lo hagan en una, suficiente. Veamos otro ejemplo. Dos amigos acordaron en juntarse y sus hogares están separados por una distancia de 500 kilómetros. Pedro sale una hora antes en su vehículo a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora. Y María sale dirigiéndose al encuentro a una velocidad constante de 120 kilómetros por hora. ¿A qué distancia se encuentran y en qué tiempo? Trazamos el sistema de referencia, como ya los mencionamos anteriormente, colocamos el origen, las unidades. Recuerden que tienen que estar a escala. Y ahora vamos a volcar los datos. Vamos con Pedro. Por mi sistema de referencia voy a elegir la casa de Pedro, ¿sí?, como el origen. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la posición inicial de Pedro? La posición inicial va a ser 0. Su velocidad, 80 kilómetros por hora. Y el tiempo inicial es menos 1 hora, porque Pedro salió 1 hora antes. Por lo tanto, en este caso, voy a tomar como tiempo inicial 0
el tiempo de María. Y como Pedro salió 1 hora antes, el tiempo inicial es menos 1 hora. Vamos con María. Si sus hogares están distanciados por 500 kilómetros, ¿cuál va a ser la posición inicial de María? 500 kilómetros. Su velocidad, menos 120 kilómetros por hora. ¿Por qué menos? Porque la velocidad de María va en sentido contrario a mi sistema de referencia. Y el tiempo inicial, 0 horas. Vamos a trabajar con la ecuación horaria para cada uno. Vamos con Pedro. Tenemos posición final igual a posición inicial más la velocidad por diferencial tiempo. Lo mismo para María. Entonces tenemos que hallar el tiempo para cual las posiciones sean iguales. Entonces vamos a trabajar con las posiciones de encuentro. Vamos con Pedro, reemplazo los datos obtenidos. Fíjense, recuerden que la posición inicial de Pedro es menos 1 hora. O sea, diferencial tiempo es tiempo de encuentro menos el tiempo inicial. Entonces en este caso nos queda tiempo de encuentro menos 1 hora. Por lo tanto, al resolverlo, menos por menos más, me va a quedar que el tiempo de encuentro más 1 hora. Ese va a ser el diferencial para el diferencial tiempo para el caso de Pedro. Reemplazamos lo mismo para el caso de María. ¿Sí? Tenemos 500 kilómetros menos 120 kilómetros por hora por tiempo de encuentro menos 0. Porque habíamos dicho que el tiempo inicial de María es 0. ¿Qué hacemos ahora? Igualamos esas dos ecuaciones y lo mismo que hicimos en el problema anterior. Acá vamos a trabajar aplicando la propiedad distributiva. Una vez aplicada la propiedad distributiva, tengo que tener en cuenta que todo lo que tenga la incógnita tiempo de encuentro va de un miembro y el resto del otro miembro. Saco factor común y despejo el tiempo de encuentro, que en este caso nos va a dar 2,1 horas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Reemplazar ese tiempo de encuentro, por ejemplo, en la posición de Pedro. Fíjense, reemplazo teniendo en cuenta este diferencial tiempo, entonces nos va a quedar que posición final de Pedro va a ser 80 kilómetros por 2,1 más 1 hora. Me da que la posición de encuentro es 248 kilómetros. Espero que les haya servido estos ejemplos. Muchísimas gracias.